El 25 de mayo de 1810 comienza la revolución en el Río de la Plata. Buenos Aires desconoce a las nuevas autoridades españolas y la sede del virreinato pasa a Montevideo. Ana, ¿cómo se convierte Artigas en líder de la revolución? Una suma de indignación personal, más ruptura que se olfateaba en el ambiente y que venía desde la crisis estructural y profunda de la monarquía española, deserta, cruza y ofrece sus servicios a la revolución en Buenos Aires. Buenos Aires lo recibe, le da armas, le da hombres, le da un grado de autoridad para representarla, porque ya era una persona de la que se presuponía un liderazgo importante. En el interín, la revolución estalla en el famoso levantamiento de Asensio, el grito de Asensio, grito, algo inorgánico, espontáneo. Cuando él retorna, eso que ya está caldeado y en pie, se encausa en torno a su persona. Él comienza liderando porque lo hace desde el punto de vista militar. El 28 de febrero de 1811 comienza el levantamiento en la banda oriental con el llamado Grito de Asensio. El 18 de mayo tiene lugar la mayor victoria de los orientales sobre las fuerzas realistas españolas, la Batalla de las Piedras. A las 11 de la mañana del 18 de mayo de 1811 se enfrentan aquí, en el campo de las Piedras, a 15 kilómetros de Montevideo, el ejército español al mando de Posadas y las milicias orientales al mando de José Artigas. El hecho se conoce como la Batalla de las Piedras. Decía, no podemos pelear con él, porque en la mitad de la batalla los oficiales se nos dan vuelta, porque piensan que todos somos iguales. Al ponerse el sol, entre el barro y la sangre yacían los cuerpos de 97 españoles y 11 patriotas. Más de 60 heridos entre los vencidos y tan solo 28 entre los vencedores. 2 días después, comienza el primer sitio de Montevideo por parte de las fuerzas revolucionarias. El 20 de octubre se produce un armisticio entre la Junta de Buenos Aires y las fuerzas españolas que ocupaban Montevideo. Artigas y su ejército se retiran hacia el norte. El pueblo lo sigue, dando lugar a lo que los contemporáneos llamaron la Redota, pero que también se conoce como el éxodo del pueblo oriental. ¿Cómo fue esa marcha? Tremenda, fue tremenda. Porque uno piensa, hacer 500 kilómetros. 540 kilómetros durante 64 días, marchando hacia el norte, la gente en realidad, en una especie de fervor, que eso sucede a veces, una especie, casi yo diría, de histeria colectiva, se fue sumando, y tal es así que Artigas no quería que viniera más gente, no podía darles de comer, cuidarlos y luchar contra los portugueses a la vez. Lo que pasa es que seguramente lo que sentían en Artigas era una determinada protección, y no era que una filita de gente, ya era una columna humana. No, de columna no tendría nada, porque además unos van más rápido, este se enfermó y se quedó 5 días acá, el otro no tenía carreta, iba caminando, y estaban los que tenían mucho y ya venían con una cantidad de carretas y esclavos, y estaban los que tenían muy poquito o nada tenían, que también buscaban esa seguridad. Era aceptándole al éxodo, que disparando de los portugueses, disparando de las tropelías que hicieron los portugueses, quedándose acá, se llevaron casi todo el ganado que había en la banda oriental y atropellaban todo lo que encontraban. Jorge, me da la sensación de que vos quisiste bajar el Artigas del bronce, el Artigas de los libros, humanizarlo, pero al mismo tiempo encarnando el personaje, como que lo volviste a endiosar, volviste a ver un prócer ahí. Sí, por eso te digo que para mí fue, por un lado, distanciarse de las leyendas y del bronce, pero por otro lado también alimentar el misterio, ¿no? Las decisiones, el pensar una cosa y tener que hacer otra, porque la situación te llevaba a eso. En la parte que el personaje, tiene que sacrificar prácticamente a uno de los suyos, que lo echa del campamento, sabiendo perfectamente que lo que estaba haciendo era condenarlo a muerte. Es terrible. Andate del campamento. No me quiero ir, no tengo dónde irme. No me jodas más, Pancracio. No quiero irme, no tengo Andate, dónde irme. Pancracio. Ya. ¡Desvanezcan a los portugos! Para mí fue una escena desgarradora. Y pienso que también quizás tiene que haber pasado mucho de eso. Hubo que hacer alguna ejecución porque alguno había violado
otros harían los vivos y habrían robado. Todo eso había que irlo como organizando de alguna manera. Más allá del frío, más allá de la lluvia, más allá de las inclemencias del tiempo, se calcula que entre 6.000 y 8.000 personas acompañaron a Artigas durante el éxodo. Recorrieron 510 kilómetros en 60 días y llegaron aquí, a Salto Chico, desde donde cruzaron el río Uruguay. Ellos cruzan en aquel sector donde están, en este momento está inundado, pero si no, es todo un sector de rocas donde se puede pasar perfectamente. Incluso hoy si hay bajante. Si hay bajante se puede cruzar. Estas son ilustraciones de cómo fue, digamos... Esto es para dar una idea de lo que eran las carretas, de cómo fue el cruce con carretas, con embarcaciones, a caballo, a pie. Hacían especie de balsas, ponían las carretas arriba de las balsas y cruzaban, porque el único problema que cuando hay bajante se puede llegar a pie, uno hoy puede llegar a pie ahí, pero del otro lado, al estar la canal, es profundo, pero son 30 o 40 metros nomás. Este lugar es San Carlos, está sobre el río Uruguay, en el paraje que se llama Salto Chico, que a veces hay un error, se habla que llegó a la Lluví. Artigas, el primer campamento es acá en Salto Chico, que es todo esto que estamos acá. Que es todo esto que en aquel momento no era Argentina y Uruguay, formaba parte de lo mismo. Formaba parte de lo mismo, hablaban de la banda oriental del Paraná y formábamos parte del distrito o el departamento Yapeyú. La organización tendría que ser también importante, porque si no, esto, digo, ¿cómo hacían? Digo, sí. Los alimentos, los aseos, digo, la educación. ¿Cómo? Artigas fue un hombre muy organizado, organizó su ejército, organizó su pueblo, lo animaba, le mantenía alto el espíritu, lo acompañaba, era un hombre que cantaba, tocaba la guitarra, fumaba, se les acercaba, los consolaba y evidentemente escribía las grandes penurias, porque acá sufrieron muchísimo, sufrieron muchas privaciones. ¿Privaciones que de alimentación, abrigo? De alimento, de abrigo, de uniformes, que Buenos Aires le retaseaba, digamos. Cuando vienen los paraguayos que traen tabaco y yerba, entonces sí, hay una fiesta, hay una organización muy especial del ejército. Pero esto es una cosa muy interesante, que te hace decir que el pueblo no siguió a Artigas, Artigas siguió al pueblo. El éxodo, la palabra está muy mal dicha, el éxodo es la búsqueda de una tierra prometida. Esto que se llamó La Redota era la búsqueda de un lugar, pero para volver. El éxodo del pueblo oriental finaliza en septiembre de 1812. Artigas y su gente regresan a Montevideo para continuar, desde ahí, el proceso revolucionario.